que el Señor ha dado, grandes, fieles. Es un tema que nos habla de esperanza y el título es un poco extraño, pero lo vais a entender muy rápido ahora. Identificación de los 144.000. Hay un número que aparece en la Biblia, en un libro, que a veces es mal comprendido y habla de un grupo especial de personas que vivirán en un momento determinado de la historia de este mundo con un propósito y con un mensaje que han de dar para preparar a toda nación, tribu, lengua y pueblo para el encuentro con Jesús. Cuando hablamos del Apocalipsis, no sé si alguna vez habéis, seguramente todos sois creyentes y habéis leído el libro de Apocalipsis, no sé si todos habéis llegado a entender las profundidades del libro de Apocalipsis, pero generalmente si tú preguntas a alguien en la calle sobre la palabra Apocalipsis, qué piensa, qué sabe, qué entiende, qué es lo que nos revela, qué es lo que nos muestra el Apocalipsis, a lo mejor la gente no sabía responder. Porque de hecho cuando usamos la palabra Apocalipsis viene a nuestra mente una idea distorsionada por la sociedad, incluso por la televisión, el cine, ¿no? Cuando pones algún título, la palabra Apocalipsis al lado, ¿en qué pensáis? En destrucción, en el fin, ¿no? En caos, en algo terrible, ¿no? Y sin embargo, la palabra griega apocalipso quiere decir revelación, es decir, descorrer la cortina para que tú veas perfectamente los acontecimientos que van a pasar en relación al pronto regreso de Jesús. El Apocalipsis comienza como una respuesta a un problema que los seres humanos tenemos que solucionar. Y el problema que tenemos que solucionar es que nosotros tenemos que estar un día con el Señor Jesús. Muchos de las personas cuando ven la palabra Apocalipsis la reducen a algo fantasioso, difícil de entender y a veces complejo incluso de leer y de estudiar para gente que quizás tiene experiencia o años en la iglesia. Sin embargo, Apocalipsis en realidad es una revelación de Jesucristo, la revelación más pura, más perfecta que hace la Biblia de Jesucristo. Nosotros siempre pensamos que la hace a través de los 4 evangelios. Lo que hacen los 4 evangelios es revelarnos la obra de Jesús en esta tierra, en el momento que Él vino a la tierra. Lo que va a hacer Apocalipsis es revelarnos la obra de Jesús mientras está en el cielo para volver a esta tierra. Y vamos a empezar con este libro y vamos a hacerlo en el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 1 del versículo del 1 al 8. Yo lo tengo aquí escrito, pero me gustaría que alguien pudiese ir leyéndolo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, pero que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados.
Muy bien. Cuando nosotros entramos en estos libros que se denominan en la Biblia proféticos, como Daniel y Apocalipsis, entre otros, hay una simbología, hay algo que tiene una descripción simbólica de una realidad que nosotros vamos a ver ahora en la escritura, ¿vale? Para empezar, esta lista, ya veis, 12.000 por 12, las matemáticas son muy sencillas, son 144.000. Si solamente, fíjate, esos que fuesen sellados por ese ángel diciendo que estos son siervos de Dios, y todos los demás hombres de la tierra y mujeres de la tierra fuesen eliminados, que solamente quedasen 144.000 personas para ser llevadas al cielo con Jesús cuando venga, sería algo muy triste. ¿Por qué la Biblia dice este número y por qué hace esa asociación con las tribus de Israel? Tres elementos claves que hay en este texto. Primero, dice que hay 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos de la tierra. Son los puntos cardinales, básicamente. Y viene un ángel que sube del este, de donde sale el sol. Lo que hace ese ángel es dar una orden a estos 4 ángeles que están reteniendo los vientos, que los van a soltar para que dañen la tierra, el mar y los árboles. Y entonces él dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, ni a los árboles, hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios. Y de esos que son sellados, queda un número, es un resto o un remanente que parece bien reducido, bien pequeño. Ahora, ¿qué significa el número 4 en la Biblia? En Éxodo 20:10 nos dice que los cielos, la tierra y el mar fueron... Dios es el que creó los cielos, la tierra y el mar, y hace alusión a la creación. En Ezequiel 37:9 dice que el Espíritu está sobre toda la tierra y dice el Espíritu ven de los 4 vientos y sopla, ¿no? El número 4 está asociado a lo terrenal, a lo terrestre, a la tierra, a lo que acontece en la creación, ¿no? En Marcos 3, del 4, del 3 al 8, en esa parábola del sembrador, hay 4 clases de tierra en la que cae la semilla, ¿no? En el camino, en las piedras, en los espinos y finalmente en la tierra buena. Es una alusión que se hace el número 4 a los 4 puntos cardinales, es decir, a todo lo que Dios ha creado, incluidos los hombres. Pero ¿qué significa, por ejemplo, si nosotros decimos el mar, la tierra y los cielos está asociado a todo lo creado? ¿Por qué en esa frase añade también no le hagas daño a los árboles? Si los árboles son parte de la creación, a menos que los árboles tengan una significación también especial. Y tenemos, por ejemplo, en Jeremías 17 y el versículo 7 y 8, dice esto: bendito el hombre que confía en el Señor y que tiene en él puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso, no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Fíjate que el ángel que venía con el sello para sellar desde donde sale el sol, dice que él tiene que sellar a los siervos del Señor. Y la Biblia alude o hace una mención refiriéndose a los hijos de Dios, a los justos, a los que confían en el Señor, a los que tienen en él puesta su confianza, como árboles. Por eso el ángel dice: no toques la tierra y el mar, todavía no hagas daño a la creación, pero tampoco hagas daño a los hombres hasta que hagamos una separación entre los que están confiando en Dios y los que están confiando en sí mismos. Para entender este capítulo tenemos que irnos a una visión que tiene el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y la Biblia, que se explica ella misma, nos va a dar una explicación a este mensaje que nosotros hemos leído en Apocalipsis 7. Mira lo que dice. En el año 6,
en el mes sexto, al quinto día de mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, y miré y aquí una figura que parecía de fuego. Desde sus lomos para abajo era fuego, y desde sus lomos para arriba era aspecto de un resplandor, como el color del bronce bruñido. Y aquella figura extendió su mano, me tomó de las quijadas o de las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén. Ezequiel estaba en Babilonia y le lleva en visión a Jerusalén. Y a la entrada de la puerta del atrio interior, que mira hacia el norte, donde se asienta el ídolo del celo que provoca celos. Y he aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. El lado del norte es la entrada a ese tabernáculo que habían hecho los judíos como una figura, una sombra de lo que Jesús le había mostrado a Moisés en visión. Estaba posicionado la entrada estaba al este, y el norte siempre es un símbolo de todo aquello que pertenece a Dios y que los hombres o las criaturas o los seres creados quieren usurparle. Una de las primeras manifestaciones que dice Isaías y Ezequiel 28, Isaías 14, acerca de Satanás cuando él era un ángel en el cielo, dice que se llenó su corazón de orgullo y quiso ser semejante a Dios y poner su trono al norte. El norte es un lugar que pertenece a Dios. Y me dijo: ahora alza tus ojos hacia el lado norte, y alcé hacia el lado norte, y junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, y entonces me dijo: ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Pero todavía verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y he aquí un agujero en la pared. Y dijo: hijo del hombre, horada aún en la pared. Y horadé en la pared, y he aquí una puerta. Y luego me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma abominable de reptiles, de bestias, de ídolos en la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos. Y cada uno tenía un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos: no nos ve Jehová, y Jehová ha abandonado la tierra? Y me dijo después: todavía verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí las mujeres estaban allí sentadas endechando al dios Tamuz. Y luego me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio interior, a la casa de Jehová, y aquí que junto a la puerta, junto a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el altar, habían 24 varones con las espaldas vueltas al templo de Jehová y el rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer a las abominaciones que hacen aquí, que han llenado de maldad la tierra y que me provocan más todavía,
He aquí que me ponen mal olor en mis narices, pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, no tendré compasión, y aunque griten mis oídos con gran voz, no los oiré. La visión que tiene Ezequiel es una visión bastante compleja, pero en realidad lo que él está definiendo es que entre el pueblo de Dios hay pecados ocultos que la gente vive, practica, y por eso dice que ellos en tinieblas, en su casa, escondidas, piensan que Dios no nos ve y hacen cosas que desagradan a Dios. Incluso dice que son capaces de adorar ídolos, otros dioses que a veces ponemos en nuestra vida, que no tienen que ver con imágenes reales. Puede ser tu trabajo, el dinero, la fama, la posición, los estudios, todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios como prioridad en tu vida, puedes convertirlo en un Dios. Jehová llama, Jehová da oportunidades, el Señor nos da oportunidades, y en algo tan sagrado como para los judíos que era el templo, que hubiesen estas abominaciones, era señal de escándalo. Y Dios coge al profeta y le revela lo que el pueblo está haciendo a escondidas. ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudar a un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Hay mucha gente en el mundo que se dice cristiano o que se dice que pues han tenido o tienen una experiencia con Jesús, pero a veces caemos en las mismas cosas que cayeron estos hombres. Hacemos cosas que no son correctas y de las cuales algún día tendremos que dar cuenta, o bien retractándonos de ellas y pidiendo la misericordia y el perdón de Dios, o intentando ocultarlas pensando que Dios no lo ve. Y la Biblia sí que dice una cosa bien clara: Dios no puede ser engañado. Lo que tú siembras, finalmente eso es lo que vas a cosechar. Pero la visión sigue, este es el capítulo 8, y el capítulo 9, fijaos lo que dice, del 1 al 4. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos, porque como esta ciudad se ha malogrado completamente, Israel, y empezando por los 70 ancianos. ¿Quiénes eran los 70 ancianos? Los 70 ancianos eran los líderes o los jefes de Israel. En la época de Jesús, los 70 ancianos componían lo que nosotros conocimos como el Sanedrín, 70 varones que formaban el consejo religioso, disciplinario, que existía en Israel en la misma época de Jesús. Estos que eran líderes espirituales y líderes políticos, ellos mismos eran los primeros que estaban cometiendo errores. Y entonces Dios dice: como esto está así, como la gente no está de acuerdo, no me está prestando atención, no está poniéndome en un lugar correcto en sus vidas, por más que clame, que llame, ellos cierran sus oídos y piensan que no los veo. Entonces dice: envía unos verdugos. Los verdugos de la ciudad, dice, han llegado y cada uno trae en su mano instrumentos para destruir. Y aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en la cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Toda es una descripción del santuario, y la gloria de Israel se elevó por encima de ese querubín que estaba en el umbral de la casa, y llamó al varón de lino que tenía a la cintura un tintero de escribano y le dijo: antes de que los verdugos pasen a destruir toda esta nación, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres y a las mujeres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen de ella, en medio de ella. La base para entender ese pequeño remanente de los 12.000 de cada una de las tribus surge de este
pasaje de Ezequiel en el cual se le dice al ángel que tiene un tintero para señalar en la frente, hacer una distinción, una criba entre lo bueno y lo que no merece la pena, entre el trigo y la cizaña. Jesús va a usar esa parábola diciendo que un hombre tenía un campo de trigo y el enemigo llega y planta cizaña, y crece el trigo y la cizaña juntos, pero tiene que hacerse una criba a la hora de la cosecha, separar el trigo para el granero y la cizaña para ser quemada. Ahora, no puedes cortar el trigo y la cizaña cuando las dos están verdes, porque se parecen mucho el trigo y la cizaña. La única diferencia es que el trigo produce fruto y se dobla, y la cizaña no produce ningún fruto y permanece erguida. Y esto es una simbología para nosotros. Aquellos que claman y gimen, nunca claman y gimen con una posición de orgullo, sino que claman y gimen humillados, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿A quién se va a sellar? Pues Ezequiel 9:6 dice esto. Sigue el texto diciendo: matad a los viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Parece un Dios sanguinario, pero Dios ha dado un tiempo para que ellos se retracten. Ellos lo han rechazado constantemente, y Dios, que es amor, también es justicia. Y entonces dice que no quede ninguno, pero cuidado, todo aquel sobre el cual hubiera una señal, no os acercaréis. Y comenzaréis a hacer esta distinción, a marcar a los hombres. Comenzaréis por mi santuario, por aquellos que están más cerca de mí. En otras palabras, para que nosotros lo entendamos mejor, ¿quiénes son esos que van a ser sellados? ¿Qué características van a tener esos que van a ser sellados? De los 12.000, que ahora vamos a ver si es literal, simbólico o qué. Pues el Salmo 24 y el versículo del 3 al 6 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y él va a decir características de aquellos que van a permanecer y que van a quedar, pues son los que tienen limpio las manos y puros de corazón, los que no llevan en su alma cosas vanas, ni han jurado con engaño. ¿Cómo definiríamos estas características con palabras que nosotros entendiésemos? ¿Quiénes subirán? ¿Quién estarán delante de Dios? ¿Quién subirán al lugar santísimo? Las personas honestas, limpias de manos y de puro corazón, ¿sí? Podríamos decir personas honestas. Las personas sinceras, que no tienen en su vida cosas vanas que no merecen la pena, y personas que no mienten, personas que en su boca no hay engaño. Dice el texto: estos recibirán bendición de Jehová, y la justicia de Dios será su salvación, y esta generación de los que busquen, de los que van tras Jehová, serán los que vean su justicia. Isaías 33, 14 al 17 nos dice también una definición: ¿quién morará en medio de ese fuego? ¿Quién habitará en la llamarada eterna? Y vuelvo a decir lo mismo, en otras palabras: el que camina en la justicia, el que hace lo recto, el que rehúsa las ganancias violentas, es decir, la persona que es legal, que no se ensucia las manos con tratos extraños, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, y el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, ¿no? Estos, dice la parte final, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Así que las cualidades o calidades que se dan de estos que el ángel va sellando son muy significativas. Son gente honesta, recta, pura, gente que no se contamina con malas intenciones, que no tiene pensamientos torcidos para los demás, que no quiere la sangre de nadie, sino que perdona constantemente, que son mansos, que son humildes, como el propio Jesús nos dijo que fuésemos.
Ahora, cuando hablamos de los 12.000, como preguntaba la amiga, de cada tribu, la pregunta es literal o simbólica. Y entonces os hago la pregunta esta: ¿cuántas tribus de Israel quedan hoy? A día de hoy, casi que los judíos que hay en Israel ni siquiera saben literalmente de cuál tribu son, porque se han mezclado, se han perdido, muchos no son judíos puros, sino judíos convertidos. ¿Solo será salvo Israel acaso? Mira lo que dice Romanos 2, del 28 al 29. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de qué significa Israel o ser judío? Dice Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿vale? No por llevar los rulos esos, como los hasidín, o como llevar aquí la kipá que llevan los judíos, o el talit, esa manta que se ponen sobre la espalda, o la circuncisión, que al día de hoy todavía lo hacen. No es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es del interior. Y la circuncisión lo es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Así que la Biblia dice que no solamente va a ser salvo Israel, sería muy injusto que solamente Israel se salvara. De hecho, si fuese literal, 12.000 de cada tribu, hay un problema que ahora vamos a ver, falta alguna tribu. Entonces no sería salvo todo Israel, ni siquiera. Y aquí tenemos este detalle. Cuando nosotros encontramos la genealogía, las listas de las tribus de Israel, en Génesis 35, pues nos dicen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En Éxodo siguen estando las mismas, en Crónicas siguen estando las mismas, pero cuando llegamos a Apocalipsis 7, hay varios cambios curiosos. Desaparece Dan y aparece Manasés, que es un hijo de José, y Rubén, que es el primogénito en todas las demás, es invertido y aparece Judá como el primero. En realidad Rubén era el primogénito, pero como se acostó con una de las mujeres de su padre acabó dándole la primogenitura a Judá. Y de la tribu de Judá es del que desciende finalmente Jesús. María y José eran descendientes de la tribu de Judá. Así que esta genealogía o esta lista de tribus ya comienza de manera extraña y ya da un significado de que lo que va a decir no es literal, sino que tiene una significación para nosotros hoy día también. Y os hago la pregunta, ¿es una curiosidad simplemente o hay un propósito en este cambio, en esta inversión en la lista de las tribus de Israel? Dice Génesis 49 que es como si fuese el testamento que hace Jacob para sus hijos, y os aconsejo que lo leáis. En ese capítulo declara una profecía y una realidad de cada uno de los hijos de Israel, de Jacob. Y cuando habla de Dan, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Mira qué cosa interesante dice Jacob de su hijo Dan. Dan es una persona traicionera, no es honesto, no es leal, porque muerde, porque ataca por la espalda. No es una persona que vaya de frente, no es una persona que diga la verdad. Además, la tribu de Dan fue culpable de idolatría, robó los ídolos de otras tribus y por 500 años, hasta el día de que fueron deportados, ellos adoraron ídolos. Fueron los primeros en abandonar su territorio e irse hacia el norte. Fijaos otra vez ese concepto, hacia el norte de Israel. Y el reino se va a dividir entre el sur y el norte, que va a ser conocido en otro tiempo por el reino de Efraín o el reino de Judá. ¿Por qué Dan no está? Básicamente porque tiene características contrarias
a las que estábamos leyendo el Salmo 24 en Isaías 33, características del pueblo, de los que iban a ser sellados con ese sello. Otro texto que aparece en Apocalipsis que vuelve a hablar de los 144.000 es el Apocalipsis 14 del 1 al 5. Y dice así: después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Esta referencia la hemos leído antes. ¿Quién permanecerá sobre el monte Sión? Salmo 24 dice, ¿os acordáis? Y con él dice que estaban 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que nadie podía aprender sino aquellos 144.000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que van. Estos fueron rescatados de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este texto de Apocalipsis 14 nos vuelve a dejar bien claro que los 144.000, que ya tenemos clarísimo que no son de las tribus de Israel, porque desaparecen, se modifica la lista a propósito para darnos un testimonio. Dan desaparece porque una de las cualidades o calidades que deben tener estos 144.000 es que en sus bocas no fueron halladas mentiras, ¿no? Son personas honestas, sinceras, que siguen a Dios de una manera verdadera. Pero si tuviéramos que decir que los 144.000 no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, entonces todos los que estamos aquí tendríamos un problema. Nunca formaríamos parte de los 144.000. ¿Por qué? Porque no se habla de mujeres, así que las mujeres literalmente, si lo tomásemos por literal, estarían excluidas, y todos los hombres que estamos casados también, por ende. Así que se supone que este pasaje tiene una aplicación simbólica. En el libro de Oseas es un profeta del Antiguo Testamento que Dios le hace vivir una experiencia terrible. Le pide que se case con una prostituta. Y la vida de este hombre no es fácil porque esa mujer nunca le es fiel. Y él la ama a esa mujer. Y Dios quiere que a través de la experiencia de ese profeta, el pueblo entienda que el profeta Oseas es como si Dios amase a su iglesia, a su pueblo, como una esposa que le es infiel. Así que cuando la Biblia habla de que no se han contaminado con mujeres, tiene que ver con una condición de fidelidad a la verdad de Dios. No se han contaminado con otras ideologías, con otros pensamientos que no sean los que Dios nos haya revelado. ¿Cuál es la misión? Porque los 144.000 aparecen con un propósito. ¿Cuál es la misión? Pues tenemos Apocalipsis 14:6. La misión es predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, la especificación de los 144.000 no es simplemente para decir son los únicos que se van. Es un número simbólico, que ya sabemos que es simbólico, pero además tienen un propósito y es proclamar una gran verdad. Un mensaje: temed a Dios, dice, ha llegado la hora del juicio. Aquellos que se escondían, que Dios le hace al profeta ver a través de un agujero, oye, mira a escondidas, porque ellos piensan que yo no lo veo. Dios ya había hecho un agujero y estaba mirando y le dice al profeta, hazlo más grande para que tú veas. Ellos piensan que no los veo, pero yo veo todas las cosas. La hora del juicio ha llegado, así que ponte a cuentas con Dios. El siguiente mensaje es este: Babilonia, una ciudad en la cual ellos habían sido deportados, que Babilonia tenía la característica de ser una de esas ciudades en las cuales todas las clases de religiones posibles eran aceptadas sin ningún problema. Da igual de qué religión eras, cuántos dioses adorases, a cuántas iglesias fueras, no hay ningún problema. Lo importante es ser buena persona. Pero no con ser bueno nosotros nos podemos ir al cielo, sino con ser buenos
parecer buenos y además tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Y el tercer mensaje que sigue diciendo: ha caído esa bestia, esa imagen, y los que reciben su marca. Fíjate que aquí la bestia y la imagen, que es un símbolo de lo que el anticristo hace en contra de lo que Dios hace. El ángel de Dios viene para sellar y el anticristo también pone una marca o un sello en la frente o en la mano. El ángel de Jehová solo marca en la frente, porque la frente tiene que ver con una decisión que yo tomo, con una actitud de decisión. Sin embargo, la marca que produce este anticristo tiene que ver con algo que compartes, por eso se le pone a unos en la cabeza y a otros se le pone en la mano, porque la mano en la Biblia es la mano de las acciones. Unos se ponen obligados la marca porque si no, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden participar de nada de este sistema, y otros porque comparten esa ideología. Por eso la marca se pone o en la frente o en la mano. De hecho, quien tiene el control de toda nación, tribu y lengua y pueblo al que ellos han sido destinados o llamados o apercibidos para predicar, pertenece a este sistema o a este anticristo. Dice, se le permitió hacer la guerra a esta bestia o a esta imagen contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo y nación, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, fíjate lo que dice aquí, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro del Cordero que fue inmolado. El Señor sabe del principio al final, pero el Señor nunca determina quién se va a salvar o no se va a salvar simplemente por libre albedrío, sino porque cada uno de nosotros vamos a tomar una decisión de creer a Jesús, de creer lo que la palabra de Dios dice, de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, de vivir una vida como Jesús vivió en esta tierra, haciendo el bien, siendo una persona sencilla, humilde, mansa, productiva, o todos aquellos que en esta tierra viven para pensar que tienen que alcanzar lo mejor, y si tienes que dar codazos, empujar o hacer daño al que está al lado y no te importa porque tienes que lograr, no tendrás la posibilidad de estar escrito en el libro del Cordero. ¿Cuál será el resultado de esa predicación? ¿Cómo se hará esa predicación? Pues estos hombres y estas mujeres, que son parte de los 144.000, predican con tanta fuerza que fíjate lo que dice. Después está siguiendo Apocalipsis 7, hemos leído Apocalipsis 7 y 14, que en el libro de Apocalipsis son los capítulos que hablan de los 144.000. Miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde viene esa gran multitud que nadie podía contar? Y es muy interesante. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Lo mismo que se le había pedido que predicaran el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la predicación es tan efectiva que de la gran multitud que el profeta Juan ve, de esos que están debajo del trono, han salido de esa predicación que estos han hecho en esta tierra. A la bendición, dice, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? ¿Quién es el que produce la salvación en nosotros? La salvación, dice, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Aquí la cuestión no es de alcanzar la salvación. La cuestión es aceptar la salvación. Y esa es la diferencia. La salvación se acepta aceptando la vida de Jesús en sustitución de la mía. Sin eso, si yo no acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Redentor, el que me redime, el que me restaura, yo no voy a poder, por mis medios, por mis fuerzas, haciendo cosas buenas, obras buenas, yo no voy a conseguir salvarme. Porque la salvación no es cuestión de hacer. La salvación es cuestión de conocer y de confiar en aquel que conoces. Y a veces es muy difícil en la vida cederle
toda tu voluntad y ceder toda tu autoridad, cederla a Dios. A veces es muy difícil romper ese dominio que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones y entregárselo al Señor. El propio Jesús nos dejó una experiencia suya vivida en el Getsemaní. Él era Dios mismo, estaba en una condición de hombre en esta tierra, y en esa condición de hombre Jesús clama al cielo sabiendo lo que iba a venir por delante, que era la muerte en la cruz, la vejación que iba a sufrir, el quedar desamparado de todos sus amigos. Y Jesús en oración dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Padre, si es posible, que no tenga que pasar por esta experiencia. Pero él acabó esas oraciones siempre diciendo esta frase: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué difícil es que se haga la voluntad de Dios sino la nuestra. Pero es difícil cuando nosotros pensamos que es una cuestión que debemos hacer nosotros. Pero es fácil cuando nosotros depositamos la confianza en nuestro Padre Celestial. Recuerdo cuando era más pequeña mis hijas y las montaba así, a lo mejor en un murito, y les decía salta, ¿no? Y las niñas saltaban. ¿Por qué? Porque conocían al papá. Ahora ni lo intento porque ni las puedo coger ni estarían seguras de que pudiera sujetarlas. Pero si tú confías en la persona que te dice, tú por fe caminas. Y la Biblia dice esto: los hijos de Dios, los que son sellados, tienen que tener una característica, y es que tienen que tener confianza en Dios. Tienen que confiar en que lo que Dios me está diciendo es más bueno para mí de lo que yo imagino que es mejor para mí. Y aunque tú no puedas hacer eso, porque eso nos cuesta mucho, muchas veces, sí que podemos hacer una oración y decirle: Señor, rómpeme a mí para que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Haz esta oración en tu vida y seguramente el Señor, seguramente no, seguro que el Señor te dará el poder que tú necesitas ahora mismo. Un profeta, una profetisa que se llama Elena White, escribió este libro, se llama Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 16, dice esto: pero no hablo mis propias palabras cuando dijo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido un día de su día de prueba y su oportunidad, pero no han sabido distinguir la voz de Dios ni han apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Es decir, todos los hombres, indefectiblemente, todas las mujeres de esta tierra, pasamos por pruebas. Y en medio de esas pruebas, la voz del Espíritu Santo nos está diciendo: esta es la voluntad de tu Padre. Esto es lo que Dios le gustaría darte a ti. Aquellos que rechazan los estímulos del Espíritu Santo, dice, no podrán entrar en esa conexión con el cielo. Dice, por otra parte, a la última hora, a la hora 1/10, mira, dice, habrá miles que entrarán y reconocerán la verdad. Muchos, por la predicación de este grupo, recibirán de ese remanente, recibirán luz suficiente como para reconocer que su vida ha estado direccionada mal y que de repente han encontrado el sentido y el propósito de Dios en su vida. Reconocerán la verdad. Dice, aquí vienen días, dice que Jehová, que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que da simiente. Dice Amós 3, 9, 13. Es muy interesante. Es que estarás sembrando y estarás cosechando a la vez. Estarás sembrando la uva y estarás pisándola a la vez. Está diciendo las conversiones que van a venir en ese tiempo final, en esa proclamación de ese evangelio eterno, serán tan rápidas. Y mira lo que dice, estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la Iglesia, y únicamente la honra, la gloria
el poder, como decía Apocalipsis, sea solamente para Dios, que sea glorificado. Si algo me gustaría que te quedases del mensaje de esta noche, que es un mensaje quizás un poco ya avanzado para gente que tiene un poquito más de conocimiento de luz de la palabra de Dios. Y algunos quizás es la primera vez que os acercáis a la Escritura. Pero quiero que te lleves este mensaje, el centro, lo nuclear, lo importante de este mensaje, es que Jesús quiere entrar en tu vida y quiere tomar el control de aquellas cosas que hasta ahora no has hecho bien. Apocalipsis 3:20, hay un texto que dice: yo estoy a la puerta y llamo. El amor de Dios es incansable, es inagotable, no se extingue. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a su vida y la voy a cambiar completamente. Muchos de los que estamos aquí, nuestra vida cambió completamente, porque un día tomamos la decisión de abrir la puerta al llamado de Dios. Quizás tú puedas ser una de esas personas también. Para que Dios te llene de poder, para que Dios te llene de su amor y además te llene de su sabiduría, para que las decisiones que tomes desde ahora hasta que Jesús venga sean las mejores que puedas tomar. Es mi deseo para cada uno de vosotros, especial para las personas que estáis hoy con nosotros, visitándonos. No hay nada que hayamos podido hacer que, aún teniendo este tiempo de misericordia y de gracias para Dios, porque estamos en ese tiempo del fin en el cual muchos aceptarán la verdad, que tú puedas ser una de estas personas que aceptan a Jesús, que lo integran en su vida y que empiezan a vivir no conforme a lo que ellos creen, sino a lo que Dios dice. Que Dios os bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su